del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan más. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, y así que no trabajo yo. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy vamos a tener aquí en el estudio, aprovechándonos una vez más de él, a Rafael Cid. Rafa, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Nos aprovechamos de él porque está por aquí, porque ayer estuvo participando de las 25ª Jornadas Libertarias de CGT Valencia. Estuvo presente por la mañana en la presentación y en la asamblea de delegados y afiliadas, y después por la tarde en una charla sobre medios, internet, redes sociales, luces y sombras para la clase trabajadora. Era el título que llevaba la charla, debate del día de ayer. Y aprovechamos y le dijimos, Rafa, pues si estás por aquí, mañana te vienes al estudio y charlamos un ratito. Lo primero, Rafa, ¿qué te pareció el día de ayer de las jornadas libertarias? Bueno, lo primero de todo es decir que estoy encantado de una presentación en que lo primero que oigo es a Chicho Ferlosio. Me parece un lujo. Además, hablando de lo del trabajo que estábamos comentando antes, la participación de los compañeros de las sillas contra el hambre, y me decías qué lúcido la exposición sobre el trabajar y el trabajar menos, que al final es a lo que tenemos que tender, ¿no, Rafa? Claro, oír a unas personas con esa experiencia hablar de las circunstancias del trabajo con sentido común, pues es una derrota de la inteligencia artificial, porque se impone el sentido común y el humanismo. Claro, avanzar en la disminución de horas de trabajo, que no signifique un mejor reparto del trabajo, teniendo en cuenta que el trabajo hoy día es un bien escaso y es el medio de acceder a una cierta capacidad de renta y, por tanto, de subsistencia. Pues ese reparto asincrónico puede significar una desigualdad, si lo único que hace es que cada vez haya menos trabajadores, pero los que haya que tengan mejores condiciones. Es decir, se rompe un principio básico, el principio de la solidaridad. Y en ese sentido, pues evidentemente hay que tener un planteamiento sindical no solamente laboral y economicista, sino tener presente eso, porque nos podemos encontrar en una especie de paraíso artificial del trabajo en el que haya un sector que tenga unas condiciones más o menos, menos que más, adecuadas, pero ante un océano de tiburones en el que haya cada vez una mayoría que no tengan trabajo ni ninguna posibilidad de trabajo a lo largo de su vida. Yo lo repito muchas veces siempre que puedo, porque cuando tenemos un sistema como el actual que pasa de puntillas sobre eso, al final resulta que se naturaliza cosas que son aberraciones. Por ejemplo, que en España, con un gobierno de coalición de izquierdas o sedicentemente de izquierdas, sedicentemente progresista, tengamos el índice de paro más alto de Europa, el más alto de los 27. Es decir, por encima de Grecia. Lo repito muchas veces porque Grecia es una especie de paradigma. Fue el país 3 veces rescatado cuando la crisis. Y tenemos el mayor paro de Europa, que es el doble de la media europea, y encima tenemos que cronifica el paro en las mujeres, en ciertas personas que han pasado de 50 años y fundamentalmente en la juventud. En la juventud, que es la inversión que debe hacer todo el país para tener una cierta
horizonte de prosperidad. Bueno, pues tenemos el mayor paro juvenil de Europa también. La gente comprendida entre los 15 y los 29 años de España están primeros en el ranking. Y ayer en esas jornadas dije, y por supuesto no tengo una intención de mostrar una connivencia de las dos cosas, pero es curioso que desde hace unos pocos años, el mayor índice de muertes no naturales se produce por suicidio entre la juventud. Por tanto, esa realidad no se puede enmascarar con unos golosinas que al final se concentran en un sector determinado, y bienvenidas sean esas mejoras, pero evidentemente eso puede crear un abismo de solidaridad ante un fenómeno realmente extraordinario, que es la exclusión crónica, estructural, de una parte de la sociedad, y además de la parte, por un lado, que más lo necesita para tener una perspectiva de futuro, y que se ve en todo. Se ve, por ejemplo, en los índices crecientes de dificultades de emancipación, en la falta de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, estamos creando unas bolsas, no ya de pobreza, sino de malestar existencial, sobre todo en la juventud, que es incomprensible con esas loas que en un momento determinado los sindicatos del régimen y algunos partidos adheridos hacen del sistema. Y por eso escuchar a estos compañeros que acaban de pasar por Radio Clara me parece un ejercicio de lucidez extraordinaria. Insisto, es oír el sentido común frente a la inteligencia artificial que suelen usar los demás. Además, teniendo claro que no se lo van a regalar, que esa reducción de jornada laboral para repartir el trabajo no caerá del cielo, ¿no? Que los derechos se consiguen con lucha y con mucho trabajo también, ¿no? Yo ayer también, y es podríamos decir, una cosa recurrente en mi forma de exponer las cosas, cité una vez más los dos principios de la Primera Internacional. Hoy se han recordado también en este espacio. En 1866, en el Congreso de Ginebra, cuando todavía, digamos, había solamente un área del socialismo, no se había escindido Marx de Bakunin, los autoritarios y los antiautoritarios, los autoritarios que después dieron lugar a la formación de partidos políticos, a participar en la estrategia del poder. Y recordaba los dos principios que creo que son absolutamente complementarios y necesarios. Uno, lo sabemos, es muy citado, la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos o no será. Quiere decir la absoluta necesidad de que haya una democracia de proximidad, una acción directa, por decirlo con las palabras que también cité de Juan Peiró. Pero pues el otro, que queda subsumido y que me parece tanto o más importante, aquel que dice no más deberes sin derechos, ni más derechos sin deberes, porque solamente cuando hay esa actitud binaria, esa convergencia, se produce un desarrollo integral de la persona, es decir, el hecho de la responsabilidad, porque si no nos adecuamos a que los derechos vengan de arriba y por tanto no son conquistas, no nos forman humanamente ni como experiencia vital, porque no asumimos responsabilidad, no asumimos contacto con los otros, nos aceptamos esos derechos como una beneficencia y por tanto al final es como pues esas retahílas de animales que están exclusivamente dependiendo de el beneficio del señor que los cuida, dependiendo de que las temporadas sean provechosas o no provechosas, que llueva, que no llueva. Es decir, no entra dentro del régimen normal de un ser humano, que es un ejercicio integral de desarrollo pleno de la personalidad y de su existencia. Y en ese sentido, evidentemente, cuando no existe esa doble relación, que al final es otra versión de la solidaridad, pues evidentemente renunciamos a una parte importante de nuestro ser vital, y me parece que es muy importante. Ahora mismo, hoy, simplemente es de actualidad un tema que debería haber sido postergado ya, sobre todo teniendo en cuenta que hay, como digo, un sedicente gobierno de izquierdas y progresista. De nuevo nos encontramos con que quizá la
una de las pocas multinacionales españolas, me estoy refiriendo a Telefónica, va a despedir a cerca de 3.000 empleados. Es decir, una empresa que todavía es española, con lo cual, de alguna manera, el gobierno tendría que decir nada, que es una empresa estratégica, que vaya a poner en la calle por un ERE, es decir, un despido colectivo. No son bajas incentivadas por las cuales pues aquel que lo desee puede acogerse a una indemnización en unas condiciones determinadas. No, se va a hacer una selección acorde con las necesidades de la empresa. Cuando esa multinacional sigue teniendo extraordinarios beneficios y esto se acepta como cosa normal, incluso en el momento, y a lo mejor aquí hay una relación de causa-efecto, en que esa multinacional va a ser captada por el capital de una tiranía como Arabia Saudí. Claro, esto que no esté hoy día en primera página de los periódicos... Eso te iba a decir, que eso ha pasado muy de puntilla, Rafa. Acaba de suceder y acaba de anunciarse. Sí, no digo solo lo del ERE, sino la entrada del capital de Arabia Saudí en Movistar. Al final ha pasado, no sé si alguien diría que perro no muerde perro. Claro, porque estamos en la geopolítica y evidentemente aquello que ayer se hablaba de intentar una soberanía digital, se ve claramente que es casi un desideratum, casi un imposible, porque el capital no tiene fronteras y hoy día se ha perdido cualquier trazabilidad de ética y aceptamos como bueno que haya inversiones de sectores que políticamente son no solamente tiranías, sino teocracias. En segundo lugar, de una oligarquía, de una teocracia que basa su poder económico y financiero en la explotación de residuos fósiles. Es decir, una actividad económica que va en contra de la salud del planeta, digamos, con todas las consecuencias que tiene la exportación de eso. Lo que pasa es que hay un mimetismo que buena parte de la población la acepta, porque previamente, por otros caminos, esa marca la usamos como una vertiente identitaria. Yo he dicho muchas veces cómo nos van comiendo el coco por sectores que padecen simplemente adyacentes adventicios con la introducción de eslóganes y publicidades de esas tiranías, de esas teocracias, en el terreno concreto del fútbol. Lo he recordado siempre, sí. Los patrocinios de Qatar Airlines, de Emiratos Árabes, que han llevado durante mucho tiempo dos de los principales equipos de fútbol, el Real Madrid y Barcelona, y claro, eso tiene consecuencias, porque estamos llevando en nuestras camisetas, aplaudiéndolo, jaleando, a países, a estructuras casi medievales que causan de alguna manera una enorme tragedia entre sus ciudadanos. Y poco a poco va progresando y nos encontramos ahora en estos momentos que hay una inversión de Arabia Saudita, precisamente cuando hay un conflicto en Oriente Medio muy importante, que no sabemos qué consecuencias va a tener a medio y a corto plazo, y se produce esta llegada de inversión de capital de Arabia Saudí a una empresa estratégica española en la que, ante el silencio de momento del gobierno, parece que se va a aceptar absolutamente la entrada y se rompen las lógicas de lo que podría ser una economía, digamos, productiva y una economía que tuviera un sentido social. Alguien podría pensar, si consideramos que la economía, que es la definición clásica de Samuelson, de qué es la utilización de recursos escasos para utilización alternativa para satisfacer necesidades humanas, podría suponer que la llegada de inversión extranjera debía fortalecer el músculo financiero, laboral de esas multinacionales y crear mejor empleo, de mejor calidad para los trabajadores y que dieran un servicio social más importante. Y ocurre todo lo contrario. Es decir, ocurre que la llegada de inversión en realidad se traduce en aumento del valor de las acciones de esa compañía en la bolsa y en la destrucción de empleo. Y
Bueno, eso ocurría cuando gobernaba la derecha y ocurre ahora también actualmente, ante el silencio de los sindicatos, que seguramente, me refiero a comisiones obreras y UGT fundamentalmente, que seguramente utilizarán esta ventana de oportunidad de la inversión de Arabia Saudí en Telefónica para de nuevo llenar sus arcas, porque como sabemos en las negociaciones de los ERES y de los ERTES los sindicatos se llevan una participación económica interesante, un porcentaje, por eso que se llama asesoramiento laboral, jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, y poco a poco pues nos acercamos al precipicio, pero sobre todo anestesiando la sensibilidad de la gente que acepta esto como natural, y eso me parece que es una tragedia, podríamos decir la tragedia de los comunes. Sí, va a decir que tal vez esa sea lo más triste de esta época que estamos viviendo, que van ocurriendo estas tragedias que, como calificabas, y no respiramos, no respondemos de ninguna manera, las vemos pasar. No hay ni la más mínima opción de crítica pública, ¿no? Bueno, aquí es porque el ecosistema... Al final parece que estamos rendidos, Rafa. Sí, el ecosistema en el cual nos encontramos, en el ecosistema político, cultural, mediático, económico, jurídico, es un reparto de cartas entre pocos. Y entonces, cada vez más... al ciudadano, que es el protagonista y es el titular de la democracia, se le margina porque se considera y se acepta en general que una vez que has delegado en un representante, es decir, una vez que has votado, ya pasas a ser marginal. Y los representantes, teóricos representantes, porque como sabemos las elecciones se basan en que uno coge una papeleta de una lista que previamente ha hecho la cúpula del partido. Tú no tienes mayor participación que eso. Es decir, no hay, en el sentido literal de la palabra, una elección, sino que tú eliges la papeleta en el cual ya son listas cerradas y bloqueadas, jerarquizadas además. Y a partir de ese momento, ahí termina, lo decía Rousseau, y es cierto, no ha cambiado mucho, termina tu capacidad de participación política. Pero si encima no tienes posibilidad de participar de una forma operativa, es decir, eficaz, en los medios de comunicación, si además los famosos 3 poderes del Estado que decía Montesquieu y que todavía forman parte del decorado de la democracia realmente existente, cada vez se convierten más en un ejecutivo. En otros países hay 2 tipos de elecciones, uno para elegir la Cámara de Representantes y otro para elegir un cierto contraste saludable, que tengamos un jefe de Estado, un presidente de gobierno, un jefe de gobierno de un partido y las cámaras en otro sentido, con lo cual hay más pluralidad. Acaba de ocurrir en Argentina, que contra toda previsión han elegido como presidente del país a este descelebrado de Milei. Resulta que afortunadamente hay unas cámaras que tienen sentido político contrario y ahí va a haber un contraste de pareceres. Pero en España no. En España, una vez que el ciudadano coge esa papeleta, al final ya todo discurre hacia el Ejecutivo. La mayoría parlamentaria que se forma, que no es la mayoría que ha ganado las elecciones en cuanto a votos, porque tenemos un sistema parlamentario y el que gobierna es aquel que puede formar coaliciones. Tiene ya, por tanto, al formar esa coalición en las cámaras, la mayoría, y de ahí sale el presidente del gobierno. El jefe del Estado aquí es encima heredado. Y entonces, prácticamente hay solamente 2 poderes. Y encima, como dado la estructura judicial en España, sobre todo la del Consejo General del Poder Judicial, que se ha hecho a través de las cuotas de los partidos políticos, pues hay un bloque que casi depende del Ejecutivo de turno. Y es realmente una estafa democrática. Entonces, evidentemente, ante eso, pues quedaba, en cierta medida, movimientos alternativos, asociaciones. Yo creo que lo importante, y ayer pretendía hablar de eso por la mañana en la Jornada Libertaria, la importancia del anarcosindicalismo no está solamente en el tema sindical, en el tema anarcosindicalista, sino también en esas redes
culturales que históricamente han sido de una enorme eficacia y que afortunadamente hoy se mantiene a todos los niveles, en periódicos, en ateneos, en radios, en todo tipo de cosas, que crean realmente un ser interno de contestación que demuestra que lo que aparece se percibe normalmente cada día que abrimos un periódico, una televisión o una radio, no es toda la realidad, aunque quieran hacerla pasar por la realidad. Pero evidentemente eso, si por las circunstancias que sean resulta que provocan una anemia, una astenia, una desarticulización de la sociedad civil, entonces sí que estamos realmente para preocuparnos. Porque es la sociedad civil, aquella que no depende exclusivamente de una ideología o de otra, sino aquella que va al profundo sentimiento de la integridad humana, hombres y mujeres, y aquello que nos... esos valores comunes que realmente nos hacen sentirnos como seres humanos. Cuando se produce esa anemia, como digo, se desactiva la sociedad civil, y ocurre fundamentalmente cuando gobiernan partidos en los que se deposita una cierta esperanza, porque dicen, no, usted no se mueva, porque aquí estamos nosotros. Ya está todo hecho, ¿no? Yo lo he vivido con los compañeros al principio de la pandemia, cuando un grupo de compañeros organizados entre Madrid y Barcelona, cuando desde el gobierno se pusieron en marcha los estados de alarma, que prácticamente era un estado de sitio, porque era militarizar la sociedad ante un problema que la sociedad no había tenido nada que ver, había sido, digamos, importado sin buscar a esto responsabilidades. Intentamos crear una cierta movilización social para decir que no podían limitar nuestras libertades, que teníamos que exigir una cierta eficacia en la respuesta ante la sanidad, etcétera, etcétera. Nos vimos sorprendidos porque hubo una luz de críticas en redes sociales procedente fundamentalmente de la izquierda, diciendo que si estamos haciendo el juego a los fachas, que era eso de salir a poner en duda la eficacia de un gobierno de izquierdas. Bueno, después todo eso ha venido rodando y actualmente estamos en esa situación, que aquellos que realmente entonces se creían que tenían todo por delante y podían realmente ser nuestros representantes áulicos, hoy día prácticamente están de salida, y el resultado es esa desertización de la sociedad civil que costará mucho levantarla, pero que es el último recurso que tenemos. Y en ese sentido, insisto, que me parece especialmente interesante que a pesar de todo haya ese activismo, ese semillar de una cantidad extraordinaria de actividades, de colectivos, de personas individuales que mantienen realmente todavía viva el rescoldo de esa rebeldía natural que exige cualquier experiencia humana. Es que si perdemos esa capacidad de movilización del todo, se nos acaba la esperanza, y eso es muy peligroso, Rafa. Sobre todo, movilizar es difícil porque se necesitan recursos. Nosotros claro, no tenemos subvenciones, no tenemos poder, incluso tenemos mala reputación, porque se supone que... Vamos con una bomba bajo el brazo. Que vamos una bomba bajo el brazo y además anarquía es igual a causa. Ayer yo decía, contaba una cosa que creo que es bastante desconocida y que sigue ahí como un elemento de la ignominia en cómo se ha trasladado a la historia contemporánea. Y es que el anarquismo es la única ideología, y yo digo en España, que España es la cuna histórica del anarquismo en cuanto a desarrollo social, sindical, etcétera, etcétera. Es el único país en que existe un monumento calificando de asesino al anarquismo. Ese monumento está enfrente del Centro de Estudios Institucionales, que está al lado del Senado de Madrid, y es un monumento a Cánovas del Castillo. En el periodo de la Restauración, pero que, como sabemos, Cánovas del Castillo fue asesinado por un anarquista italiano, Angiolillo, si no me recuerdo mal, en Sant'Agata. Bien, pues en vez de levantar el monumento a Cánovas del Castillo, que tienen todo su derecho, porque bueno, digamos que en la época era un personaje de una cierta talla, pero también con unas consecuencias políticas importantes, la placa que está puesta empieza: Cánovas del Castillo, asesinado por el anarquismo.
Esto es una cosa increíble. Y está ahí en España y no tenemos fuerza o no tenemos capacidad para refutar eso. Por tanto, digo, movilizarlo depende de una serie de circunstancias. Al final se logra, al final esto es la gota malaya, persistiendo se logra, evidentemente. Al final, y también citaba ayer, es lo de Galileo, pur si puede. Al final se mueve, aunque tenga que decir momentáneamente que no es así. Pero, al menos, hasta llegar a esa fase de movilización, tenemos que sensibilizar. Y solamente podemos sensibilizar a la gente poniendo encima de la mesa la verdad y las contradicciones del sistema, sea el que sea, porque aquí tenemos los ejemplos continuamente de dejar pasar cosas, de tolerarlas, porque aquello de bueno y tal, pero si vienen los otros, eso de cuanto peor mejor, bueno, todas esas añagazas mentales, intelectuales, que al final, cuando te encuentras que no ha servido para nada, ya hemos perdido muchos trenes y hay que volver otra vez a empezar. Por eso digo, jamás bajar la guardia y decir las verdades del barquero, sea quien sea el quien sea. Por supuesto, eso no significa ser un utópico en el sentido más peyorativo de la palabra, sino también teniendo en cuenta cuál es el momento en que se vive, pero también un sentido de la responsabilidad, porque, insisto, no estamos solos, venimos de un pasado. Hemos recibido un testimonio de los que nos precedieron y tenemos que dejar algo a los que vengan. No podemos esquilmar en este momento todos los recursos, y no me refiero solamente a recursos materiales, económicos, sino intelectuales y morales. Es absolutamente necesario, absolutamente necesario. Rafa, antes de que te tenga que despedir, porque creo que ya está por ahí el siguiente invitado, una pregunta. ¿Existe lawfare en España? Bueno, no te voy a pedir la opinión sobre si un ministro o alguien vinculado al Estado o a algún poder de estos estatales puede decir que existe lawfare en España. Si no existe. Vamos a ver, lawfare es teóricamente la instrumentalización de la justicia para fines políticos, sí. ¿No? Eso existe en España y en todos los países. No es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo históricamente. Pero en España tiene unas circunstancias especiales. Es decir, el sistema judicial, los jueces, son personas y tienen su ideología. Y además, digamos, por la extracción histórica del modelo, tanto fiscales como jueces, proceden de ciertos sectores más o menos acomodados de la sociedad, ahora e históricamente. Por cierto, cuando hablamos de esa capacidad de instrumentalización, hay que hablar no solamente de los jueces, también de los fiscales, porque algunas veces hacemos actualmente una distinción entre la supuesta tendencia conservadora que existe entre los jueces y nos olvidamos del modelo fiscal, que es un modelo de absoluta dependencia del gobierno de turno. Es decir, la Fiscalía, que teóricamente tiene que defender la ley, en realidad defiende la ley, pero al dictado del gobierno. Es un sistema jerárquico que depende del gobierno. No voy a repetir la broma que circula sobre Pedro Sánchez, que es cierta. Cuando le preguntaron de quién depende la Fiscalía depende del gobierno, de este y de cualquiera, Por eso se cometen aberraciones y, de alguna forma, las aberraciones que toleramos en la Fiscalía, por ejemplo, ahora mismo, pues el Tribunal Supremo ha echado abajo el nombramiento de la antigua ministra de Justicia y después fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque el actual fiscal general del Estado, que era su segundo, cambió las normas de designación en favor de ella y resulta que una de las personas que se consideró perjudicada porque optaba a esa plaza recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha dictado la nulidad de esa actuación, pero además diciendo que el fiscal general del Estado había cometido una desviación de poder. En cualquier país con una mínima sensibilidad democrática. Esos países, por ejemplo, donde una ministra de Defensa, como ya ocurrió en Alemania, dimiten porque 30 años después se comprobó que había falseado o copiado la tesis doctoral. Esto requeriría decencia tolera, irme como fiscal, o el gobierno echarle, porque estamos diciendo que aquel que tiene como misión
cumplir las leyes. Se supone que en un país constitucional las leyes más o menos son democráticas, resulta que puede hacer lo que le dé la gana, hay una desviación de poder. Claro, eso se tolera y se naturaliza porque se supone que están al servicio de un gobierno que presumimos que es un gobierno progresista. Con lo cual, a la hora de hacer la valoración en el otro lado, en el lado de la judicatura, nos vemos un poco pillados, porque decimos, bueno, aquí voy a ser más severo que lo que en el otro lado tolero. Evidentemente, no, hay que exigir a los dos. Pero luego en España hay una circunstancia especial, que aquí se obvia. Yo cuando oigo los debates actuales como diciendo, no, pero usted no me hable del pasado, háblame del momento presente. Bueno, pero es que no hemos nacido ayer. Entonces, claro, venimos de una transición. ¿Y esa transición qué significó? Que se amnistió, se legitimó un régimen que era una dictadura, porque hubo un acuerdo entre los últimos franquistas y la izquierda del momento, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y entonces los jueces, los militares, la alta administración se asimiló al sistema democrático. Entonces, aquellos jueces que realmente habían estado al servicio, jueces y fiscales, que habían estado al servicio de la dictadura, resulta que de la noche a la mañana estuvieron homologados a una democracia. Yo, como no tengo que rendir cuentas a nadie, digo no lo que pienso, sino lo que son hechos absolutos. Ahora mismo, en este caso no voy a citar nombres porque no quiero envolverme en una polémica inútil. Yo sé de dos preclaros magistrados en excedencia, porque tienen cierta edad, que son absolutamente defensores de las posiciones del gobierno en el tema de la amnistía, que fueron durante 16 años jueces del franquismo y que metían en la cárcel a gente por cosas absurdas, Claro, estas evoluciones, y ojo, no niego la evolución, la vida de una persona da para muchas cosas, para cambios. No, yo no soy un integrista, pero sí tenemos esas circunstancias que hay que valorarlas. Cosas que se desconocen y que parece que uno cuando las expone pues está tirando piedras contra gente que son absolutamente un dechado de virtudes. El periódico El País, que se fundó al principio de la transición por un propietario que era Jesús Polanco y un director que era Juan Luis Cebrián, que procedían del franquismo. Jesús Polanco era un cierto medio dirigente de las juventudes, de la OGE, etcétera, de toda esa parafernalia del franquismo, y Juan Luis Cebrián era la mano derecha de Emilio Romero, el órgano del Sindicato Vertical. Es más, Juan Luis Cebrián fue el director general de los servicios informativos, el jefe de los servicios informativos de Televisión Española, de Radio Televisión Española, del último gobierno franquista, y tomó posesión de su cargo. Cualquiera lo puede leer en sus propias memorias. El mismo día que el franquismo daba el garrote vil a Puigdemont. El mismo día. Y eso no le hizo dejar ese cargo. Siguió adelante. Bueno, pues decía que el periódico El País, por ejemplo, fundado en aquella época, tuvo desde su fundación, aparte de estos dos personajes, hasta hace muy pocos años en que murió, como jefe de la asesoría jurídica a un señor que 2 meses antes había sido el juez del Tribunal de Orden Público número 2 de Madrid, Diego Córdoba. Es decir, pasó de meter en la cárcel a gente por cantar Asturias, patria querida, a dirigir el periódico que actualmente es, digamos, la voz del segundo BOE del gobierno progresista. Bueno, eso evidentemente tiene consecuencias. Entonces, hay un trenzado muy difícil de evitar, que da lugar a que en el caso de España sea más acusada
esas interdependencias, porque aquí no ha habido ruptura democrática, porque ha habido un continuismo. Y eso se acepta o no se acepta, pero no se puede negar. Hay que hacer la lectura completa para poder tener una dimensión, porque entonces, si no, solamente hablamos del en este momento descontextualizado, y eso es imposible. Te iba a decir por acabar, ¿y un ministro se puede permitir decir que el lawfare como las meigas a ver las ailas? Sí, claro que se puede permitir y vamos a tener más de esta. Le ampara todo. Lo que pasa es que tiene una presunción de inocencia. Yo me llama la atención cómo hay una cierta... la ley del embudo. La ley del embudo para unos más o menos estrecha, y debía ser estrecha para algunos porque hay que estar muy vigilante, y para otros muy ancha. Este ministro, el señor que era alcalde de Valladolid, me figuro que te refieres. Sí, el señor Puente, Óscar Puente. Sí, bueno, dice lo que piensa. Sí. Dice lo que piensa. No sé si piensa mucho lo que dice, pero dice lo que piensa. Y evidentemente lo puede decir, le ampara todo su derecho a la libertad de expresión, pero también trasluce un encefalograma del poder. Porque evidentemente él ha reconocido hace 2 días algo que es obvio, pero que debía ser objeto de una sanción política y moral absoluta. Es decir, que si el PSOE no necesitara esos 7 votos de Junts, no hubiera puesto en marcha el tema de la amnistía, lo cual, claro, esto es una transacción económica, es algo de mafiosos, Pero claro, eso lo consideramos normal. Ponemos encima de la mesa las burradas que hace la derecha y la extrema derecha, que están ahí, que hay que denunciarlas absolutamente, pero naturalizamos lo otro, con lo cual al final se produce una especie de hemiplegia de un lado, es decir, como si tuviéramos el hemisferio derecho del cerebro, que como sabemos funciona para la parte izquierda del cuerpo, atrofiado, y el otro funcionando. Claro, eso no da lugar a que haya un elemento cognitivo eficaz. Termino diciendo, si el cernícalo que está como vicepresidente del gobierno en Castilla y León, el personaje este de Vox, hubiera dicho lo que ha dicho Óscar Puente para justificar la amnistía, diciendo que aquello de que, bueno, es como si yo embarazo a una señora y al principio me parece que esto pues va mal, pero después nos queremos. Bueno, si lo hubiera dicho este personaje, la que se había armado. Entonces, claro, caminamos 2 pasos adelante, 1 atrás, mirando de soslayo, es decir, viendo una parte de la realidad, y al final esa parte de la realidad pues se echa encima y nos atropella. Decía Proudhon que somos revolucionarios, pero no atropelladores. Rafa Cid, muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones aquí en Radio Clara y por venir hoy aquí al estudio. Bueno, para mí es un lujo estar en Radio Clara y contar con vosotros, porque realmente formáis parte de ese semillero imprescindible para mantener viva una cierta sensibilidad, y no solamente para aquellos que tienen un pensamiento libertario, sino para la gente en general que cree que las cosas hay que abordarlas de frente, y que es absolutamente necesario dirigirse a las personas, al ser humano, y no a entidades que no tienen ni nombre ni apellidos, pero que sin embargo pues aparecen mucho en los periódicos, en las redes y en los poderes. Y eso es fundamental gracias a la acción de vosotros tan estupenda, tan abnegada y tan magnífica como esos compañeros que me han antecedido anteriormente, que he visto que hablaban con una naturalidad del tema del empleo, que me he quedado realmente sorprendido, porque hay que venir aquí a unas personas que, por lo que he visto, tienen una situación difícil desde el punto de vista vital, y hablar sin ningún ánimo de rencor encima, sin ningún ánimo de rencor, de una realidad laboral que por ahí se mistifica de una manera absolutamente absurda, y que al final, como alcanza a los titulares de los periódicos, de la radio y las televisiones, pues nos encontramos que se impone. Y luego, claro, como a las radios, a las televisiones y a las tertulias solamente comparecen por cuotas, igual que ocurre en el Consejo General Judicial, que decía antes, el Consejo General del Poder Judicial es la correa de transmisión de los partidos políticos y se actúa por cuotas, no hay gente independiente, realmente independiente. Bueno, en las televisiones
las tertulias, resulta que solamente están los de un lado y de otro. No hay gente independiente, no hay gente que tenga una trayectoria realmente de rigor, y al final lo que reproduce y traslada a la sociedad es ese bloquismo, como si solamente hubieran los altos y los bajos, el blanco y negro, y se pierden todos los matices. Yo muchas veces, lo veo pocas veces, pero cuando pongo la televisión, antes de que hable fulanito de tal, ya sé a quién está escrito. Sé que va a hablar bien del PSOE y mal de la oposición, y al contrario, cuando hablan otros, sé que va a hablar estupendamente de la derecha y de la extrema derecha y mal de la oposición, de la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que hay, pero no hay que perder la complejidad de la vida, no hay que perder los matices. Y también ser conscientes de que hay una cosa que vivifica la existencia política, que es un cierto comportamiento democrático. Y ciertamente hay una máxima que deberíamos de tener en cuenta. En las democracias, lo lógico, lo sano, es criticar al gobierno, que es el que está en el poder. Lo normal en las dictaduras, y lo hemos visto, es criticar a la oposición. No perdamos la perspectiva. Un placer, Rafa. Salud y hasta dentro de poco. Salud, gracias a todos. Salud.